Si la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, no te preocupes, aquí en un flash noticioso te ponemos al tanto de todo. La noticia de la semana es una bomba, una gran revelación y se la voy a contar con lujo de detalle. Todas las negociaciones, todas las triquiñuelas, todas las letras chicas acordadas entre el gobierno y Chile Vamos sobre la reforma de pensiones. Estos son 4 grandes peligros de lo que pactaron los políticos a nuestras espaldas y lo debe saber. Preocúpese y ocúpese compartiendo este video porque los vamos a desenmascarar paso por paso. Primero, Jara y compañía acordaron que parte de sus cotizaciones, las suyas, vayan a un fondo estatal administrado por el Estado, es decir, por ellos mismos, los políticos. ¡Qué tranquilizador! Abriendo las puertas así a una mala administración y a la expropiación de estos fondos. Segundo, Jara y compañía acordaron aumentar la cotización con cargo al empleador a un 8,5%, creando en definitiva un nuevo impuesto al trabajo. Le dicen, le aseguran, le recontrajuran que este costo lo asumirá el empleador. Si usted no lo es, no tiene de qué preocuparse, le dicen. Pero eso no es verdad. ¿Qué va a pasar en realidad? Esta carga extra del empleador terminará traspasándose a los trabajadores, a usted incluido. ¿Por qué? Porque el empleador, ante más cotizaciones que deberá pagar, se verá obligado a realizar ajustes para paliar esa carga, como por ejemplo realizando despidos y frenando contrataciones. ¿Quién sale perdiendo con esto? Usted. Quizás también el empleador deba estancar salarios, ni piensa en aumento de sueldos, malas noticias, y a la larga, todo esto afectará al empleo incentivando la informalidad laboral. Tercero, y esto ya lo advertíamos en un video anterior, Jara y compañía acordaron un préstamo al Estado. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? Un préstamo mediante el cual el Estado obligará a los actuales trabajadores, usted quizás entre tantos otros, a prestarle plata, parte de sus ahorros. ¿Para qué? Para pagar pensiones ajenas que no son suyas, es decir, reparto. Fíjese que el abuso es tal que no solo lo obligarán a realizar el préstamo, sino que será el Estado, los mismos políticos que están negociando esta reforma, quienes fijarán los plazos de devolución de su plata. Paciencia, vaya uno a saber cuándo le pagarán. Y si es que le pagarán, porque ese es el otro asunto. ¿Qué garantía hay de que esa plata que le arrebataron de su bolsillo vuelva a su lugar original, que le paguen lo que le deben? Ninguna. Además, los pillos de los negociadores, Jara y compañía, acordaron fijar tasas de interés de devolución de esa plata inferiores a las de mercado, es decir, menos rentables de lo que usted obtendría de sus actuales fondos. Es insólito. Y cuarto, el último puntapié para sepultarlo. Jara y compañía acordaron aplicar una licitación de stock. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? En que un cierto porcentaje de los actuales afiliados, el 10%, usted tal vez, si es que se saca la lotería, sean licitados cada 2 años por el Estado y adjudicados, trasladados forzosamente, a la AFP que cobre la menor comisión, la más barata. No suena tan terrible, ¿o sí? No se engañe, porque será usted el gran perdedor. ¿Por qué? Porque esto solo considerará precio y no rentabilidad. Es decir, el monto final de su pensión podría verse afectado al trasladarlo a una AFP más barata, sí, pero menos rentable, ahorrando menos y saliendo para atrás. Resultado final, peores pensiones. A veces lo barato cuesta más caro. Y otra cosa, los afiliados licitados, usted, si es que sale seleccionado, no podrán oponerse a la licitación, pierden libertad y solo podrán negarse al cambio de AFP después del proceso, debiendo manifestar expresamente su rechazo en un plazo de solo 30 días. Más burocracia, más papeleo, más trámites que hacer. Otra trampa. Si se crea una AFP estatal, idea apoyada por el Ejecutivo, basta que el Estado fije una comisión baja en su propia AFP para que los afiliados aleatoriamente seleccionados vayan a parar convenientemente ahí. Como le contaba al inicio, los políticos planean aumentar la cotización del empleador, que sabemos que no es del empleador, a un 8,5%. ¿Cómo se distribuiría? Un 4,5% a capitalización individual, a su cuenta, y un 4% a reparto y otros bajo el fondo estatal. Pero mire la casualidad, otra letra chica. El Estado empezaría a recibir sus cotizaciones desde el primer año de aprobada la reforma, mientras que las cotizaciones destinadas a las cuentas de capitalización individual
partirían recién al tercer año de reforma y solo con un 0,25%. ¿Cómo no vamos a dudar de sus buenas intenciones? Todo esto es un descaro, un abuso y debemos exponerlo. Ayúdanos a compartir este video para que los políticos negociadores no se salgan con la suya. Nuevamente merecedora del personaje de la semana, Catalina Pérez volvió a ser noticia luego que el Consejo de Defensa del Estado se querellara en su contra como cómplice de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. Eso y nuevos chats revelados que la comprometen. Chats publicados por T13 que darían cuenta que la diputada sí estaba al tanto de los polémicos convenios de Democracia Viva, además de sus movidas para conseguirle trabajo en el Estado a su entonces pareja Daniel Andrade y ex representante legal de dicha fundación, la polola del año. En los chats que complican a la diputada frente amplista, ambos, Pérez y Andrade asociados, discutían sobre los problemas de este para cerrar convenios con su fundación. Estaba frustrado, angustiado. Además de las estrategias comunicacionales para sortear y tapar el escándalo. Es bien insólito, pero ya es parte de la anécdota. En una de las conversaciones, Pérez le sugiere a Daniel Andrade pegar un sticker de Democracia Viva en una de sus oficinas falsas en Ñuñoa para no levantar sospechas de la prensa. Le alertó que habían periodistas cerca y le dijo: es obvia la nota que con la cámara prendida donde van y dicen: miren, aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver, vamos a golpear. Hola, ¿aquí funciona Democracia Viva? Sale una persona y dice: no, jamás lo he escuchado y cagamos. Cagamos, Catalina sabía muy bien lo que hacía y le confesó a Andrade, don Daniel Andrade, su pesar. Sé que la cagué con no cuadrarme con lo que habíamos definido y con tirarte a ti a los leones igual, le dijo. 426 millones de pesos pesan sobre los hombros de ambos en el caso símbolo de la corrupción en fundaciones. Y, aunque el futuro de la diputada frente amplista es aún incierto, estos chats serían claves para lograr su desafuero en una audiencia que fue postergada para el 10 de febrero. Habrá que esperar, así que ajuste su calendario. Pasó colado un recorte insólito del gobierno de Boric. En más de 7.000 millones de pesos redujo el presupuesto de la Fiscalía para combatir el delito, generando una ola de críticas. Un tijeretazo no muy oportuno, considerando que Chile es el país número 86 con más criminalidad en el mundo, perdiendo 28 posiciones en solo 2 años, según el Índice Global de Crimen Organizado 2023. ¡Qué alentador! En 2023 habían 175 barrios tomados por el narco solo en la región metropolitana. Esto es 8.753 hectáreas y 1.700.000 personas afectadas, según un estudio de Atisba. Existen, para que lo sepa, más de 1.600 bandas criminales funcionando en las cárceles chilenas, 600 de ellas completamente operativas. Y entre 2021 y 2022, las cifras de secuestros explotaron en un 67%. El fiscal nacional, Ángel Valencia, no se guardó nada y alertó que este recorte podría afectar las operaciones contra el crimen organizado, con menos plata para investigaciones, peritaje, protección de víctimas y testigos, contratación de abogados, etc. Los chilenos a la merced del crimen organizado, así con las prioridades presupuestarias de la moneda. Pasó colado una inédita declaración de un exfuncionario de confianza de Katy Barriga, quien aseguró que la exalcaldesa de Maipú habría contratado a una cuidadora para su hijo menor utilizando fondos municipales. Nuevo antecedente a esta extensa causa judicial, aunque desde la defensa de Barriga descartaron la veracidad de las acusaciones, asegurando que todo fue pagado desde el bolsillo de Katy. Pasó colado, una cifra negra, oscura y tremendamente preocupante. ¿Sabe cuántos niños murieron baleados el año pasado en Chile? 51, la cifra más alta en casi 20 años según datos de la Subsecretaría de la Niñez. Y atento, porque esto es aún más preocupante. Al menos 24 de ellos fueron víctimas de homicidios relacionados con el crimen organizado en la región metropolitana. Niños que murieron producto de balas locas o que son reclutados por bandas para delinquir y mueren al participar de actos como estos. Pasó colado, otra trágica noticia. Una muerte, un aparente suicidio bajo investigación. Una funcionaria del Ministerio de Hacienda, abogado, perteneciente a la Defensoría del Contribuyente, falleció tras lanzarse desde un piso número 14. A solo minutos del hecho, la mujer habría enviado un mensaje a sus compañeros de trabajo acusando a 2 altos funcionarios de acoso laboral. Todo esto se mantiene bajo investigación.
buenas o malas noticias, lo mantendremos al tanto de todo lo que acontezca en la semana. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una nueva edición de Un Flash Noticioso. Buen viernes y aviso de utilidad pública. No olvide dejar su like, comentar y compartir este video. Nos vemos.